Era una noche fría y silenciosa, de esas en las que el viento parecía susurrar secretos antiguos por las rendijas de las ventanas. Joao, un hombre ya canoso y con manos temblorosas, estaba sentado en su sillón favorito, leyendo un viejo libro que le brindaba consuelo. Vivía solo en aquella casa antigua, donde el tiempo parecía haberse detenido. Sus noches eran siempre las mismas, cenaba temprano, leía un poco y luego se iba a la cama. Pero esa noche, algo diferente ocurrió. Poco después de las 11, cuando el silencio de la noche era profundo, Joao escuchó un suave golpe en la puerta principal. Levantó la cabeza, intrigado. No solía recibir visitas a esa hora, y sus pocos amigos siempre llamaban antes de aparecer. Con el corazón acelerado, se levantó y se dirigió a la puerta. Miró por la pequeña ventana, pero no vio nada más que oscuridad. Titubeante, Joao abrió la puerta lentamente. En el umbral, iluminado solo por la débil luz de la luna, había un hombre alto, envuelto en un abrigo largo. Su rostro estaba oculto en las sombras, pero Joao pudo ver que llevaba un sombrero antiguo, de ala ancha. El visitante misterioso no dijo una palabra. Simplemente permaneció allí, de pie, mirando a Joao con ojos que parecían brillar en la oscuridad. Joao sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Quién eres?, preguntó, tratando de ocultar el nerviosismo en su voz. Pero el hombre permaneció en silencio. El tiempo parecía haberse detenido, y el silencio entre ellos era casi palpable. Joao esperó una respuesta, pero nada llegó. Después de unos minutos, el visitante simplemente se dio la vuelta y se alejó hacia la oscuridad, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. Confundido y un poco asustado, Joao cerró la puerta y aseguró todas las cerraduras. Intentó volver a la lectura, pero no podía concentrarse. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué no dijo nada? Y, lo más importante, ¿por qué sentía que esa visita era solo el comienzo de algo mucho más grande y siniestro? A la noche siguiente, a la misma hora, los suaves golpes volvieron a resonar en la casa. Joao, ya esperando, fue hasta la puerta, esta vez con más determinación. La abrió rápidamente, y allí estaba el hombre de nuevo, parado exactamente en el mismo lugar, con la misma expresión enigmática. Y de nuevo, no dijo una palabra. Joao intentó hacer preguntas, incluso intentó invitarlo a entrar, pero el visitante permaneció en silencio. Después de unos minutos, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Este patrón se repitió en las noches siguientes. Siempre a la misma hora, el visitante aparecía, permanecía en silencio durante algunos minutos y luego se iba. Joao comenzó a obsesionarse con esas visitas. Durante el día, pensaba en lo que haría por la noche, cómo intentaría desentrañar el misterio. Sentía una mezcla de miedo y curiosidad que no lo dejaba en paz. Fue entonces cuando, en una de las noches, Joao decidió que era hora de descubrir la verdad. Cuando el visitante apareció, Joao reunió coraje, y sin decir una palabra, tomó su abrigo y siguió al hombre. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras caminaba por las calles oscuras detrás del extraño. El visitante parecía saber exactamente a dónde iba, y Joao lo siguió por callejones y rincones que no había recorrido en años. Pronto llegaron a un lugar que Joao reconoció de inmediato, el viejo parque donde solía jugar cuando era niño. Pero algo estaba diferente. El parque estaba en ruinas, como si hubiera sido abandonado hacía décadas, a pesar de que Joao recordaba haberlo visto bien cuidado no mucho tiempo atrás. Los recuerdos comenzaron a surgir en la mente de Joao, pero antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, el visitante se detuvo frente a un enorme árbol, cuyas ramas parecían tocar el cielo. El hombre apuntó hacia el árbol, y Joao, a regañadientes, se acercó. Fue entonces cuando vio algo que hizo que su sangre se helara. Clavado en el tronco del árbol, había un antiguo reloj de bolsillo, un objeto que Joao reconoció al instante. Era el reloj de su padre, perdido hace muchos años. Pero, ¿cómo estaba allí? ¿Y por qué el visitante lo había llevado a ese lugar? Joao tomó el reloj con manos temblorosas, y, al hacerlo, una avalancha de recuerdos lo golpeó. Recordó una noche de muchos años atrás, cuando él y su padre estuvieron en ese mismo parque.
una noche en la que ocurrió algo terrible, algo que Joao había enterrado tan profundo en su mente que casi había olvidado. Pero ahora, con el reloj en las manos y el visitante a su lado, esos recuerdos volvían a la superficie, trayendo consigo un peso insoportable. Joao sintió una angustia crecer en su pecho, y cuando miró al visitante, vio que finalmente se había quitado el sombrero, revelando un rostro que Joao nunca imaginó ver de nuevo. Era el rostro de su padre, pero de una manera diferente, más envejecido, más sombrío. El visitante sonrió ligeramente, y en ese momento, Joao comprendió que esa travesía apenas comenzaba. El reloj no era solo un objeto perdido, era una clave para el pasado que había intentado olvidar. Y lo que encontraría a continuación, sabía, sería mucho más aterrador de lo que podía imaginar. Con el reloj firmemente sostenido, Joao se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Necesitaba seguir adelante, descubrir la verdad sobre esa noche, tal vez, finalmente reconciliarse con los fantasmas que lo atormentaban. Pero lo que no sabía era que el camino por delante estaba lleno de peligros, secretos y revelaciones que cambiarían su vida para siempre. Y así, con el visitante misterioso a su lado, Joao dio el primer paso hacia lo desconocido, sin saber que estaba a punto de enfrentar no solo su pasado, sino también a sí mismo. Joao regresó a casa esa noche con el reloj de bolsillo aún apretado en su mano. Cada tic-tac parecía más fuerte de lo normal, resonando en su mente mientras intentaba procesar todo lo que había sucedido. La imagen del visitante misterioso, ahora revelado como una versión fantasmal de su padre, no salía de su cabeza. ¿Qué significaba eso? Porque su padre, que había muerto tantos años antes, aparecía ahora, guiándolo a lugares que prefería olvidar. Al entrar en casa, Joao sintió un peso en el aire, como si algo invisible lo estuviera observando. El reloj, antes un simple recuerdo del pasado, ahora parecía pulsar con una energía extraña, casi como si estuviera vivo. Se sentó en el sillón, mirando el objeto que tanto significaba para él. Fue entonces cuando un recuerdo antiguo, reprimido durante mucho tiempo, comenzó a emerger. Joao se vio transportado a una noche de verano, cuando tenía solo 12 años. Recordó claramente a su padre, un hombre robusto y amable, que siempre transmitía una sensación de seguridad. Esa noche, habían salido juntos, como hacían muchas veces, para caminar hasta el parque. Era una tradición para ellos, un momento de conexión entre padre e hijo. Pero, esa noche, algo diferente ocurrió. El padre de Joao estaba extraño, más callado de lo normal. Sostenía el reloj de bolsillo con fuerza, como si fuera un amuleto. Joao, curioso, preguntó qué pasaba, pero su padre solo sonrió y dijo que todo estaba bien. Sin embargo, Joao sabía que algo estaba mal. Llegaron al parque, que en ese tiempo estaba lleno de vida, niños corriendo, parejas caminando tomadas de la mano, y el sonido distante de una música alegre. Pero el padre de Joao eligió un camino diferente esa noche, llevándolo hasta el gran árbol al fondo del parque, lejos de los demás. Cuando llegaron allí, el padre de Joao se detuvo, miró el reloj y luego a su hijo. Sus ojos estaban llenos de una tristeza que Joao nunca había visto antes. «Hay cosas que ahora no entiendes, hijo mío», dijo con la voz entrecortada. «Pero algún día, todo tendrá sentido». Antes de que Joao pudiera preguntar qué quería decir, el padre hizo algo que Joao jamás esperaría. Con un gesto rápido, sacó el reloj de bolsillo, y con fuerza, lo clavó en el tronco del árbol. El sonido metálico del reloj chocando contra la madera resonó en el aire, y en ese momento, Joao sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo precioso hubiera sido arrancado de él. El padre de Joao se arrodilló frente al árbol y, por un breve momento, pareció estar rezando. Luego se levantó, con una última mirada a su hijo, dijo: «Nunca vuelvas aquí. Este lugar guarda secretos que deben permanecer enterrados». Con esas palabras, tomó la mano de Joao y lo llevó lejos, dejando el parque y el árbol atrás. Esa noche, Joao no entendió lo que había sucedido, pero sintió el peso de las palabras de su padre. Nunca más habló de ese momento, y el parque se convirtió en un lugar prohibido en su mente. El tiempo pasó, y Joao eventualmente olvidó el incidente, o al menos lo intentó. Pero ahora, con el reloj de bolsillo de vuelta en sus manos,
todos esos recuerdos salieron a la superficie, trayendo consigo una sensación de desesperación. ¿Qué quería esconder su padre? ¿Y por qué el visitante misterioso lo había traído de vuelta a ese lugar? Mientras Joao ponderaba sobre estas preguntas, algo inesperado sucedió. El reloj, que había estado parado durante tantos años, comenzó a funcionar nuevamente. El tic-tac, antes silencioso, ahora resonaba con fuerza, llenando la sala con su sonido. Joao miró el reloj y vio que las manecillas se movían rápidamente, como si estuvieran acelerando el tiempo. De repente, el reloj se detuvo exactamente a la medianoche, y la sala se sumió en un silencio inquietante. Joao sintió un escalofrío recorrer su espalda. Antes de que pudiera reaccionar, escuchó un nuevo golpe en la puerta. Su corazón saltó en el pecho. ¿Había regresado el visitante? Con el reloj aún en la mano, Joao se levantó y caminó lentamente hacia la puerta. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Al llegar, dudó por un momento antes de girar la manija y abrir la puerta. Para su sorpresa, no había nadie allí. La noche estaba tranquila y desierta, pero algo en el aire parecía diferente. Fue entonces cuando Joao notó algo en el suelo, justo en el umbral de la puerta, un sobre envejecido, sellado con cera roja. Con manos temblorosas, lo tomó y volvió adentro. Se sentó en el sillón, mirando el sello con un símbolo extraño que no reconocía. Con cuidado, rompió el sello y abrió el sobre, sacando un pedazo de papel amarillento. El mensaje escrito allí era corto, pero cargado de un peso inmenso. Joao, has comenzado un viaje que no puede deshacerse. El pasado que enterraste está regresando para cobrar su precio. Sigue el camino que comenzaste, pero prepárate para enfrentar la verdad que has evitado por tanto tiempo. El próximo lugar al que debes ir es donde todo comenzó. La verdad te espera, pero no será fácil. El papel temblaba en las manos de Joao. El viaje que había comenzado apenas estaba comenzando a revelar sus secretos, y ahora, más que nunca, necesitaba respuestas. Pero sabía que esas respuestas vendrían a un precio alto, quizás más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. Se determinó a seguir lo que decía la carta, incluso si eso significaba revivir recuerdos que prefería mantener enterrados. Sabía que no podía retroceder. La puerta al pasado había sido abierta, y la única manera de cerrar ese capítulo de su vida era enfrentarlo de frente. A la mañana siguiente, Joao se preparó para su próximo viaje, decidido a descubrir lo que realmente sucedió esa noche hace tantos años. Pero, en el fondo de su mente, una voz susurraba que ese viaje no solo sería sobre el pasado, sino sobre un secreto mucho más oscuro, que pondría a prueba todo lo que él creía ser verdad. Y así, con el reloj de bolsillo guardado en su abrigo y la carta misteriosa en la otra mano, Joao salió de casa, listo para descubrir la verdad, incluso si eso significaba confrontar los fantasmas de su propio corazón. El sol estaba alto en el cielo cuando Joao se dirigió al parque. La mañana parecía tranquila, pero Joao sentía un peso constante en el pecho, una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que necesitaba enfrentar el pasado, incluso si eso significaba revisitar un lugar que se había convertido en una sombra en su memoria. El camino hasta el parque era el mismo que había recorrido años atrás, pero ahora parecía diferente. Las calles estaban desiertas y el silencio era profundo, como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración en expectativa. Joao no podía deshacerse de la sensación de que estaba siendo observado, una sensación incómoda que lo acompañaba en cada paso. Cuando llegó al parque, todo parecía más sombrío de lo que recordaba. Los árboles, que antes eran vibrantes y verdes, estaban ahora cubiertos de una capa de polvo y telarañas, y las áreas de recreo estaban en ruinas, cubiertas de hojas secas y escombros. El lugar que antes era un refugio de alegría ahora parecía una tierra olvidada por el tiempo. Joao siguió el camino que recordaba bien, el mismo que su padre había elegido aquella noche lejana. Cada paso parecía resonar por el parque, rompiendo el silencio pesado que envolvía el lugar. Finalmente, llegó al gran árbol que su memoria había fijado. Estaba como lo recordaba, inmenso e imponente, con el tronco ancho y las raíces que se extendían por el suelo. Con el corazón latiendo fuerte, Joao se acercó al árbol.
Recordó la noche en que su padre había clavado el reloj en el tronco, un acto que parecía tener un significado profundo. El reloj estaba allí, aún clavado en la madera, pero parecía haber sido cubierto por una capa de musgo y suciedad. El brillo metálico estaba opaco, y el tiempo parecía haberse congelado alrededor del objeto. Sacó el reloj del tronco con cuidado, su mente inundada con recuerdos confusos y dolorosos. El sonido del metal raspando contra la madera parecía amplificado en el silencio del parque. Cuando finalmente retiró el reloj, notó algo sorprendente: había una pequeña fisura en el tronco del árbol, escondida por la corteza áspera. Joao decidió investigar. Usando una pequeña herramienta que había traído para el caso de necesitar desenterrar algo, comenzó a excavar alrededor de la fisura. El trabajo era arduo, y el sudor corría por su rostro, mezclándose con el polvo del parque. Finalmente, logró abrir la fisura lo suficiente para espiar lo que había dentro. Para su sorpresa, encontró una pequeña caja de madera, desgastada por el tiempo. El corazón de Joao aceleró aún más mientras sacaba la caja del árbol. El objeto estaba cubierto de polvo, y sintió un escalofrío al tocar la superficie envejecida. Con manos temblorosas, Joao abrió la caja. Dentro, había varios artículos, una foto descolorida, un cuaderno viejo y una pequeña llave oxidada. Primero tomó la foto y la examinó con cuidado. Era una imagen en blanco y negro de un joven Joao con su padre, ambos sonriendo. El padre parecía más joven y más feliz de lo que Joao recordaba, y la mirada que le daba a su hijo estaba llena de amor y orgullo. El cuaderno estaba encuadernado en cuero y parecía haber sido usado frecuentemente. Joao hojeó las páginas, revelando una caligrafía apresurada e irregular. Las anotaciones eran fragmentadas, pero una cosa era clara: su padre estaba involucrado en algo mucho más complejo de lo que Joao había imaginado. El cuaderno contenía registros de encuentros secretos, planes y una serie de códigos y símbolos que Joao no entendía. Finalmente, Joao tomó la pequeña llave. Era simple, con una forma anticuada, pero parecía importante. Con una mezcla de curiosidad y aprensión, se levantó y miró a su alrededor. Algo en la llave le hizo preguntarse si había más secretos escondidos, tal vez en otro lugar del parque o incluso en otro sitio que su padre había mencionado. A medida que Joao caminaba de regreso por el sendero, su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué más había escondido su padre? ¿Y qué significaban esos registros en el cuaderno? Necesitaba descubrirlo, pero también sentía que se estaba sumergiendo cada vez más en una trama mayor de lo que había imaginado. Al acercarse a la salida del parque, algo llamó su atención. Había una construcción antigua, una especie de cabaña o almacén, que nunca había notado antes. Era una estructura pequeña, con puertas y ventanas cubiertas de tablas. Parecía abandonada desde hacía mucho tiempo, pero algo en su apariencia parecía fuera de lugar. Joao decidió investigar. Con la llave aún en la mano, se acercó a la construcción. Las tablas estaban desgastadas y se desprendían fácilmente. Logró abrir una de las ventanas y entró en la cabaña, que estaba llena de polvo y telarañas. Dentro, encontró varios objetos antiguos, cajas, muebles cubiertos con sábanas y un gran baúl en una esquina. La llave que había encontrado parecía encajar en la cerradura del baúl. Con el corazón acelerado, Joao insertó la llave y giró. El baúl se abrió con un chirrido bajo, revelando su contenido. Dentro del baúl había más documentos, fotos y una serie de objetos antiguos que parecían estar relacionados con una organización secreta. También había un mapa antiguo, marcado con lugares y símbolos que Joao no reconocía. ¿En qué se había involucrado su padre? ¿Y por qué todo esto estaba escondido en un parque abandonado? Joao sabía que apenas comenzaba a entender la verdad, y lo que había descubierto esa mañana era solo el comienzo. Necesitaba reunir todas las piezas del rompecabezas para entender lo que realmente estaba pasando. Con las nuevas pistas en mano, se preparó para la siguiente etapa de su viaje, sabiendo que la verdad sería más compleja y aterradora de lo que jamás había imaginado. Mientras Joao salía de la cabaña y se dirigía a casa, no pudo evitar sentir que estaba siendo vigilado. Había una presencia en el aire, una sensación de que se estaba acercando a algo mucho más grande. Pero,
Con la determinación renovada y las nuevas pistas que había encontrado, estaba listo para enfrentar lo que fuera que le esperaba. La noche caía lentamente sobre el parque, y Joao sabía que el viaje apenas comenzaba. El misterio del visitante misterioso y los secretos del pasado se estaban desplegando ante él, y estaba más decidido que nunca a descubrir la verdad. Esa noche, Joao no podía dormir. El descubrimiento de la cabaña y el contenido del baúl giraban incesantemente en su mente. El mapa antiguo, con sus símbolos extraños y lugares marcados, parecía ser la clave para algo más profundo y complejo. Necesitaba un plan para desentrañar lo que su padre había dejado atrás. Al amanecer, Joao decidió que debía comenzar a investigar los lugares marcados en el mapa. El primer punto en el mapa estaba a poca distancia de su casa, en un área que nunca había explorado antes. Era un edificio antiguo, aparentemente abandonado, que estaba listado en el mapa como la Casa del Espejo. Cuando Joao llegó al lugar, se sorprendió al ver que la casa parecía casi intacta, a pesar de su aspecto envejecido. Las ventanas estaban cubiertas por persianas, y el jardín estaba enmarañado con maleza alta. Había algo siniestro en la construcción, como si estuviera escondiendo secretos desde hacía mucho tiempo. Entró por la puerta trasera, que estaba entreabierta. La entrada estaba cubierta de polvo y telarañas, y el olor a humedad y moho era intenso. Joao encendió una linterna y comenzó a explorar. Cada habitación estaba llena de muebles antiguos y objetos cubiertos con sábanas, como si la casa hubiera sido abandonada apresuradamente. Mientras caminaba por la casa, Joao encontró una sala grande que parecía ser el salón principal. En el centro de la sala había un espejo inmenso, con un marco ornamentado y detalles intrincados. El espejo estaba polvoriento, pero Joao podía ver su reflejo débil y distorsionado en la superficie. Algo en el espejo llamó su atención. Había un pequeño compartimento detrás de él, escondido en el marco. Joao cuidadosamente retiró el espejo de la pared y encontró un cajón oculto. Con un poco de esfuerzo, logró abrir el cajón y encontró más documentos y una caja pequeña. El corazón de Joao latió con más fuerza al ver lo que había dentro. En la caja había una foto de su padre, al lado de un hombre desconocido. El hombre parecía elegante y serio, con una mirada intensa. También había una carta arrugada, con la caligrafía de su padre. Joao abrió la carta y leyó: «Si estás leyendo esto, entonces has llegado al primer paso de un viaje que comencé mucho antes de que tú nacieras. El hombre en la foto es un amigo antiguo y un aliado. Lo que he dejado para ti está protegido por mucho más que solo secretos. La verdad está en los espejos del pasado». Joao sintió un escalofrío al leer estas palabras. ¿Qué quería decir su padre con espejos del pasado? La frase parecía enigmática, pero sabía que la respuesta estaba cerca. Examinó los otros documentos encontrados y se dio cuenta de que eran anotaciones sobre la casa y sus alrededores, incluyendo referencias a un libro de espejos que estaba escondido en algún lugar de la casa. Determinado a encontrar el libro, Joao continuó explorando la casa. Después de una búsqueda cuidadosa, encontró una pequeña puerta escondida detrás de una estantería. La puerta estaba cerrada con llave, pero utilizó la pequeña llave que había encontrado en la caja del parque para abrirla. Para su sorpresa, la puerta daba acceso a un pequeño sótano. El sótano estaba oscuro y húmedo, y Joao tuvo que usar la linterna para iluminar el camino. Encontró varias cajas apiladas y una mesa antigua en el centro. Sobre la mesa había un libro polvoriento, con una cubierta de cuero desgastada por el tiempo. Joao lo tomó con cuidado y leyó el título: El libro de los espejos. El libro estaba lleno de anotaciones e ilustraciones sobre espejos y reflexiones, muchas de ellas con símbolos que Joao había visto antes en el mapa. También había una sección que hablaba sobre rituales antiguos y cómo los espejos eran usados para revelar verdades ocultas. Algo en el espejo llamó su atención. Había un pequeño compartimento detrás de él, escondido en el marco. Joao cuidadosamente retiró el espejo de la pared y encontró un cajón oculto. Con un poco de esfuerzo, logró abrir el cajón y encontró más documentos y una caja pequeña. El corazón de Joao latió con más fuerza al ver lo que había dentro. En la caja había una foto de su padre,
junto a un hombre desconocido. El hombre parecía elegante y serio, con una mirada intensa. También había una carta arrugada, escrita con la caligrafía de su padre. Joao abrió la carta y leyó: «Si estás leyendo esto, entonces has llegado al primer paso de un viaje que comencé mucho antes de que tú nacieras. El hombre en la foto es un viejo amigo y un aliado. Lo que he dejado para ti está protegido por mucho más que solo secretos. La verdad está en los espejos del pasado». Joao sintió un escalofrío al leer estas palabras. ¿Qué quería decir su padre con espejos del pasado? La frase parecía enigmática, pero él sabía que la respuesta estaba cerca. Examinó los otros documentos encontrados y se dio cuenta de que eran anotaciones sobre la casa y sus alrededores, incluyendo referencias a un libro de espejos que estaba escondido en algún lugar de la casa. Determinado a encontrar el libro, Joao continuó explorando la casa. Después de una búsqueda cuidadosa, encontró una pequeña puerta escondida detrás de una estantería. La puerta estaba cerrada con llave, pero usó la pequeña llave que había encontrado en la caja del parque para abrirla. Para su sorpresa, la puerta daba acceso a un pequeño sótano. El sótano estaba oscuro y húmedo, y Joao tuvo que usar la linterna para iluminar el camino. Encontró varias cajas apiladas y una mesa antigua en el centro. Sobre la mesa había un libro polvoriento, con una cubierta de cuero desgastada por el tiempo. Joao lo tomó con cuidado y leyó el título: El libro de los espejos. El libro estaba lleno de anotaciones e ilustraciones sobre espejos y reflexiones, muchas de ellas con símbolos que Joao había visto antes en el mapa. También había una sección que hablaba sobre rituales antiguos y cómo los espejos eran usados para revelar verdades ocultas. Joao sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Necesitaba entender cómo todo esto encajaba. Hojeó las páginas hasta encontrar una nota escrita a mano, que decía: «Para ver la verdad, mira más allá de la superficie. El espejo no miente, pero revela lo que está oculto. Sigue el camino del reflejo y encontrarás lo que buscas». Joao recordó el espejo en la sala principal y corrió de regreso allí. Examinó el espejo nuevamente, esta vez con una nueva perspectiva. La frase de la nota tenía sentido ahora. Tal vez el espejo era más que un objeto común, podría ser una clave para desbloquear secretos ocultos. Al mirar más de cerca, Joao notó que el marco del espejo tenía una pequeña hendidura, casi imperceptible. Usó la llave para girar el mecanismo escondido en el marco y, para su sorpresa, una parte del marco se abrió, revelando un compartimento secreto. Dentro del compartimento había una pequeña caja de metal con un candado. Joao sabía que tenía que resolver el enigma para abrir el candado. Miró el libro y encontró una referencia al candado, que parecía tener un código específico. Usando las pistas del libro, Joao logró descifrar el código y abrir la caja. Dentro encontró un antiguo diario, atado con una cinta de cuero. El diario estaba lleno de anotaciones sobre eventos pasados, incluyendo detalles sobre la vida de su padre y los misterios que había enfrentado. Joao comenzó a leer el diario, y las revelaciones eran impactantes. Su padre estaba involucrado en una red de secretos y misterios que se extendían por décadas. El diario mencionaba una antigua conspiración y una búsqueda de un artefacto poderoso, algo que había sido escondido para proteger al mundo de un gran peligro. A medida que Joao leía, se dio cuenta de que su propia vida estaba intrínsecamente ligada a estos secretos. El visitante misterioso estaba conectado a todo esto, y lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar el curso de su vida para siempre. Mientras Joao se preparaba para dejar la casa, una sensación de urgencia lo invadió. Necesitaba avanzar y descubrir la verdad completa. El próximo lugar marcado en el mapa prometía más revelaciones y desafíos. Con el diario en mano y la determinación renovada, Joao sabía que se estaba acercando a la verdad, pero también que los peligros que le esperaban serían mayores de lo que jamás había imaginado. El viaje estaba lejos de terminar. El camino se estaba volviendo más claro, pero también más peligroso. Estaba listo para enfrentar lo que fuera que le esperara, sabiendo que cada revelación lo acercaba más a la verdad. La noche había caído, y Joao se preparó para la siguiente etapa de su viaje, con la sensación de que el mayor desafío aún estaba por venir.
La noche estaba fría y silenciosa cuando Joao llegó al lugar final marcado en el mapa. El último punto conducía a una antigua biblioteca, que parecía haber sido abandonada hacía mucho tiempo. La construcción era imponente, con columnas de piedra y una gran puerta de madera, que estaba entreabierta. Joao sintió un escalofrío al entrar en el edificio, sabiendo que estaba a punto de descubrir la verdad detrás de todos los misterios. Con el diario en manos y una linterna para iluminar el camino, Joao entró en la biblioteca. El interior estaba cubierto de polvo, y los libros antiguos estaban apilados en desorden. Las estanterías eran altas y estaban repletas de volúmenes polvorientos, algunos de los cuales parecían casi idénticos a los encontrados en la Casa del Espejo. Joao caminó cuidadosamente por los pasillos, tratando de encontrar alguna pista sobre el artefacto mencionado en el diario. La biblioteca parecía un laberinto de libros y papeles, pero él estaba decidido a seguir adelante. Las páginas del diario le habían dado pistas sobre una sala oculta, donde el artefacto podría estar escondido. Después de una larga búsqueda, Joao encontró una puerta secreta disimulada entre las estanterías. Usando el conocimiento adquirido con el libro de los espejos, logró abrir la puerta, revelando una sala más pequeña, llena de objetos antiguos y curiosidades. En el centro de la sala había un pedestal con un libro cerrado, cubierto por un velo de seda. Joao se acercó con cautela. Al levantar el velo, vio que el libro tenía una cubierta de oro con símbolos grabados. Tomó el libro y lo abrió, revelando páginas llenas de símbolos antiguos y textos enigmáticos. Sin embargo, algo llamó su atención de inmediato. Una página estaba marcada con una nota manuscrita en tinta roja. Joao leyó la nota, que decía: para desbloquear el verdadero poder, debes enfrentar lo que está escondido dentro de ti. El artefacto no es solo un objeto, sino un reflejo de tu propio corazón. Las palabras de la nota resonaron en la mente de Joao. Comenzó a entender que el artefacto no era solo una pieza física, sino también una prueba de su propio viaje y transformación personal. El misterio no estaba solo en resolver enigmas externos, sino en confrontar sus propios miedos e inseguridades. Mientras reflexionaba sobre esas palabras, el visitante misterioso apareció en la sala, como si hubiera surgido de las sombras. Joao lo miró y, por primera vez, se dio cuenta de que el visitante estaba vestido con una capa oscura, y su presencia parecía envolver la sala con una aura enigmática. ¿Quién eres tú?, preguntó Joao, con la voz temblando un poco. El visitante no respondió con palabras. En cambio, señaló hacia el libro en el pedestal. Joao notó que el libro empezaba a brillar suavemente, y los símbolos en la cubierta comenzaron a moverse como si estuvieran vivos. El brillo intensificó y una imagen comenzó a formarse en el aire, mostrando escenas del pasado de Joao y de su padre. El visitante finalmente habló, su voz resonando como un susurro: el verdadero poder del artefacto está en reconocer la verdad sobre ti mismo. Tu padre no dejó solo un secreto, sino un legado de autoconocimiento y coraje. Debes enfrentar lo que está escondido dentro de ti para desbloquear el poder real. Joao guardó silencio, comprendiendo que el viaje lo había llevado no solo a descubrir secretos externos, sino a explorar y entenderse a sí mismo. Había aprendido mucho sobre el pasado de su padre, pero ahora necesitaba enfrentar su propia verdad y aceptar quién era realmente. Con una determinación renovada, Joao tocó el libro y el brillo aumentó, llenando la sala con una luz cálida y reconfortante. El libro se abrió a una página que revelaba un espejo antiguo, con una nota que decía: mira más allá de la superficie y ve el verdadero reflejo. Joao se acercó al espejo y vio su propio reflejo. En lugar de simplemente ver su imagen, vio las luchas y triunfos de su vida, los miedos y las esperanzas, todo interconectado en un panorama completo de quién era. El espejo reveló que el verdadero poder estaba en aceptar su propia historia y reconocer su propio valor. Con esta comprensión, Joao se volvió hacia el visitante, que comenzó a desaparecer en la penumbra de la sala. El visitante dejó un último consejo: el verdadero viaje es el de conocerse y aceptarse. El legado que has heredado es una oportunidad para convertirte en quien naciste para ser. Joao sintió una sensación de paz y claridad. Había enfrentado sus miedos y descubierto la verdad sobre su padre y sobre sí mismo. La biblioteca, antes un lugar de misterio y miedo,
ahora parecía un santuario de conocimiento y autoaceptación. Salió del edificio con un nuevo sentido de propósito, sabiendo que el viaje lo había transformado profundamente. El artefacto, ahora comprendido como un símbolo de su propia transformación, era un recordatorio de que la verdadera fuerza viene de dentro. Al mirar el horizonte, Joao sabía que su viaje había llegado a su fin, pero el aprendizaje continuaría guiándolo en su vida. Había enfrentado los misterios del pasado y emergido más fuerte y más sabio. Lo que antes era un enigma ahora era una fuente de inspiración y esperanza para el futuro. Con el libro y el diario en manos, Joao sintió que estaba listo para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Había encontrado la verdad, no solo sobre su padre, sino sobre sí mismo, y eso era el mayor tesoro de todos. Muchas gracias por haber visto hasta aquí. Si quieres escuchar las historias más sorprendentes, suscríbete al canal y activa la campanita para las notificaciones.